Hola, muy buenos días. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de El Mundo desde las Ciencias. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y bueno, antes de eso, mi nombre es Lilia Alonso Lozano. Hoy nos acompaña. Mayra Gutiérrez, un gusto. Ya tenía algunos programas que no estaba por acá, pero feliz de Muy estar de triste, vuelta. muy triste y abandonadas. Y tenemos a Pablo el día de hoy en casa. Entonces, pues me gustaría leer una breve reseña de Pablo para que sepan, pues, qué anda haciendo. Él es doctor en ciencias sociales aquí por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Fue nuestro compañero de siglo. Y bueno, él se especializó en violencia, narcotráfico, género y neoliberalismo y es licenciado en psicología, maestro en educación y ciencias sociales y también especialista en psicología clínica. Y actualmente el compañero tiene muchísimo estómago, está trabajando en el Center for Cognitive Education en Austin, Texas, atendiendo a personas que están en libertad condicional. Bienvenido, Pablo. Y hace de cenar todos los días en su casa. No es cierto. Y Muchas cocina para su gracias. familia. No digo porque es así, no, Perfecto. muchísimo, ¿no? Muy Lo que bien. hace. Bienvenido, Gracias, Bienvenido, Pablo. por favor, gracias. Muy Pablo. feliz de estar aquí con ustedes. Encantado Gracias. Muchas Muchas de gracias. gracias. regreso al lugar, al Sí, alma mater. Sí, ¿eh? Sí. sí, Qué bueno bueno. que te diste chance de venir aquí a platicar con nosotros. Y estábamos viendo, ¿no? Que por dónde íbamos orientando a este programa, porque el compañero tiene muchísimo material de donde podernos quedarnos aquí horas platicando, ¿no? Pero una de las cosas, pues, en las que está involucrado es en el centro. En ¿Qué la más? coordinación. Gracias, perdón, por eso no quise decir el nombre porque siempre me invento todo. Bueno, ya tiene algunos años que la universidad pues tiene la SIGE, ¿no? La ya mencionada y que muy activa. Le mandamos saludos a la doctora Areli Madaí, ¿no? Quien es la coordinadora para la igualdad de género en nuestra universidad y que pues realiza constantemente muchas acciones justamente para pues ir construyendo una comunidad universitaria que obviamente no es meramente responsabilidad de la SIGE, sino que nos involucra a todos, pues para una comunidad universitaria más pacífica desde la igualdad, desde el entendimiento y la comprensión de nuestras diferencias, pero en un marco de equidad, ¿no? De equidad y Sí, respeto. y bueno, Pablo ya tiene, ¿cuántos años tendrás Un colaborando rato, con ¿no? la Pues desde SIGE? que se creó, sí, Ujú. desde el inicio. Que Sí, son, no sé, no tengo. Yo creo que mínimo unos Cuatro, 6, sí. yo creo que unos 5 o 6 Sí, años yo creo que tendrá, sí, por más o ahí menos. tengo en mente. Sí, y bueno, me gustaría iniciar y también para llevar, ¿no? El Que no programa, terminemos hablando de mil cosas al mismo tiempo. no, el programa partiendo desde el mundo, desde la ciencia, porque esto parte de un interés de Ujú. investigación tuyo y posteriormente de una Sí. especialización que has ido construyendo pues a través de tu carrera, ¿no? Profesional, de decir por qué igualdad y violencia. Ujú. ¿Qué llegó a la cabeza de De Pablo Pablo. decir, quiero estudiar, especializarme en estos temas? Sí, bueno, fíjate que la cuestión del género empezó en la maestría con Lorela. Este, el proyecto de investigación se llamó El Otoño del Patriarca Órale. y tenía que ver con cambio climático. Y en este sentido, pues la correlación es que el cambio climático está muy alimentado por la cuestión patriarcal, ¿no? Este crecimiento sin límites, Ya. esta De más, destrucción de más. la naturaleza, la búsqueda de la ganancia a ultranza, sin el respeto ni el cuidado de la naturaleza, ¿no? En estos juegos polares de, pues la naturaleza es lo femenino, el progreso Ujú. es lo masculino y pues ahora sí que el El progreso poder. la industria se lo está comiendo todo, ¿no?
Entonces ahí fue donde inició mi interés y le seguí dando por ese rumbo, ¿no? Especializándome y entendiendo a mayor profundidad, pues la trascendencia del patriarcado, Ujú. ¿no? Qué interesante escuchar a un hombre, o sea, ¿no? Por lo que implica escuchar hablar o decir ciertas palabras como el patriarcado, ¿no? El poder. A lo mejor estamos más acostumbradas a ver a una mujer, ¿no? Atendiendo como esos Atendiendo ese temas. tipo de temas. Pero aún así, pues obviamente es para todos, ¿no? Y hasta yo creo que refleja la urgencia por abordarlo, ¿no? Y en ese punto, ya para ir viendo después la aplicación, ¿has sentido de que tanto en tus estudios de maestría como doctorales, qué bases te han brindado el posgrado para poder Mm. entender pues estas realidades? Ujú. Pues sí, la verdad es que el posgrado de siglo, eh, ¿se acuerdan de la película de Matrix? Ujú, Cuando Sí. está Morpheus ujú, con Neo y le da las dos pastillas, pues es eso, ¿no? O sea, nos dio sí. un marco conceptual que nos permite comprender la realidad más allá de la narrativa hegemónica. Ujú, Y la narrativa hegemónica, pues, es incluso la ciencia, ¿no? La ciencia, que conocemos. Aquí en De Siglo eh, hacemos, o sea, el espectro es más amplio. Vemos otras teorías, otras corrientes, otros autores ujú, eh, que no se ven ni y que tampoco se hablan, ¿no? Entonces, eso nos permite comprender mejor y explicar mejor la realidad, ¿no? Que una de las cosas en las ciencias sociales es que tenemos la realidad enfrente y nuestra obligación es entender la realidad ujú, para poder intervenir en ella, ¿no? Pero a veces los marcos teóricos que nos ofrecen, no cabe la realidad en el marco teórico, ujú. no la explica y la gente se aferra como a tratar de explicarlo desde allí. En cambio, con la teoría crítica, se Ujú, explica perfectamente por qué estamos viviendo en una sociedad capitalista, ahora ujú. ya tecnofeudalista, patriarcal, todo eso. Ya podemos explicarlo, comprenderlo, ¿sabes? Sí, yo había escuchado que me llamó ahorita la atención ese término tecnofeudalista. Yo había Ujú. escuchado que ahora se está utilizando como el neofeudalismo, Ajá, ajá, sí, pero tecnofeudalismo, eso sí, que me sí. imagino parte de lo que estábamos ahorita antes de entrar al programa hablando, Ujú. ¿no? De esa dependencia a todo lo relacionado con Mira, tecnología. mírame, Sí, mírame. ya sé. Uy, sí. Sí, sí. Por eso cuando va uno a la playa y no hay internet, no hay señales, así de, qué Pero bueno, delicioso. ponen esa situación a un adolescente, no, pues no, Ah, va a ser la locura. Sí. Qué aburrido, ¿no? Sí. Y bueno, en este punto de género y violencia, ¿cuál ha sido el camino que has tomado dentro de la universidad, ¿no? Porque siempre hemos platicado que es a través de, digamos que la comunidad universitaria, nosotros en la representación que tenemos en el Estado, pues justamente somos, vaya la redundancia, la representación de lo que está pasando afuera. Ujú, Y somos así como un pequeño laboratorio, ¿no? En que ujú, podemos identificar algunas tendencias, algunas problemáticas que están viviendo nuestros jóvenes, ¿no? Y ujú. adultos también, ¿no? Porque no está solamente presente algunos de estos problemas que estoy segura nos vas a conversar en, en alguna generación, ¿no? Sino está presente en todos. Y bueno, platícanos más sobre qué hace Pablo en la SIGE, ¿no? ¿Cuál ujú. es tu aportación? Bueno, en los últimos años ha sido conferencias, talleres, todos hablando de Mm, masculinidad y, pues sí, más bien es la deconstrucción de la masculinidad. Y bueno, para, ahora sí que como información para dummies, ¿no? Mm, sí. ¿Qué es la masculinidad?
¿A qué se refiere? Sí, ¿No? porque mi cabeza está pensando en millones de cosas de lo que puede pensar también la gente. Claro. Entonces, Pues haz de cuenta que es una categoría. Tenemos dos categorías en el patriarcado, que son clásicas, ok, ¿no? Y son categorías binarias, es decir, que nada más son dos, es lo masculino y lo femenino, ok. ¿sí? Y pues digamos que es un corte cultural Ujú, donde se separan los cuerpos a partir de la genitalidad, ¿no? O sea, si tú ok. Ujú. tienes pene, te encasillas aquí y estás obligado a hacer todo lo Ujú, referente a lo masculino. Es decir, todas las obligaciones culturalmente fincadas sobre lo masculino le corresponden a ese cuerpo. ujú. Y si tú eres mujer, o sea, si tú naces con un cuerpo biológico femenino, pues te toca Sí. cumplir con todas Ujú. las obligaciones que la sociedad fincó sobre ese cuerpo, Ujú, ¿sí? Y sobre estas categorías hay una disciplina. ok. Es decir, todo el mundo está atento a que esos cuerpos se comporten de acuerdo a las reglas, que sigan el Ujú, rol. no esperado. Y entonces aquí es donde entra el término de la actuación o la performatividad. Mm, Es decir, que pues igual y yo no quiero comportarme como hombre, pero pues tengo que jugar el rol. ujú, Porque cuando no, o sea que no me veo masculino, pues llega la disciplina y la disciplina es violencia, sí. ¿no? Te empiezan Ujú. a humillar, te empiezan a echar carrilla, empieza el bullying, los golpes y incluso hasta el homicidio, ¿sí? Ujú. Sí. Y en estas dos categorías, pues habemos muchísima gente que no queremos actuar, ¿no? Que Ujú. pues uno no es tan hombre, ¿no? Así como, es más, De acuerdo al estándar, Ajá. ¿no? A lo que ajá, se Ajá. diría que debe de ser, sí, ¿no? sí, uno es Ujú. más flexible y tampoco está muy clavado en eso, y entonces ya no empieza a encajar en esas categorías. Y así hay muchísimas personas pues que no se ven representadas. Ujú. Ujú, Y esto lo observa, pues, algunas personas dicen, no, pues entonces hay categorías más flexibles, ¿no? Como intergénero, o sea, yo no soy ni masculino ni femenino, yo más bien soy fluido, género ujú, fluido, estoy ahí. A veces sí me siento más femenino, a veces me siento más masculino, y ujú, así empiezan a nombrar cosas que existen, pero que tradicionalmente se prohíben, ujú. ¿no? Sí. Y entonces eso Ok, será lo masculino y lo femenino. ok. Ok. Y dentro de estas obligaciones masculinas, pues los hombres tenemos que reproducir ciertas violencias, Ujú, ¿no? Y en eso es lo que yo trabajo con los Ok. muchachos. Digamos que esas violencias o esa forma de actuar desde lo masculino es un tipo de programación que si alguien no cumple con esa programación, sí. pues es como una falla, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, pensándolo así en... Una falla en la Matrix. Ajá, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer algo para Ujú, corregir esa falla, claro, ¿no? sí. Y ahí es donde se empieza a representar más la violencia, Ujú, ¿no? sí, sí, ¿Y, efectivamente. y qué tipos de violencia, eh, digamos, poniéndole nombre, ejemplo, son las más presentes? Pues, o sea, la inmediata es el bullying, ¿no? Que es la humillación, Ujú, es el ridículo, Ujú, es expresar y exponerte como inadecuado ujú, ante el grupo. Y esa es una forma de aislamiento. ujú, Entonces, el patriarcado funciona de acuerdo con este Héctor Domínguez Rubalcaba, mediante la exclusión y la homofobia. ujú, ujú, Hacerte a un lado y tacharte de que eres gay, ¿no? ujú. Entonces, así funciona. Lo seas o no lo seas, Ujú, ¿no? sí. Ujú, Y en las mujeres igual, ¿no? Pero te tacho entonces de machorra o te tacho entonces, ¿no? No sé, de que no entras en esta ef- ideal o figura de mujer que debe de comportarse, hablar, ser, Ujú, actuar de esta sí. manera y de esta manera, ¿no? Sí, de hecho esta Julieta Paredes habla de una escalera. Digamos que arriba está ujú, el hombre blanco, rico, masculino, heterosexual, Ujú, eh, cristiano. Es el hombre deseable, ¿no? ujú, ujú, Y así va bajando
las personas en la escalera social hasta llegar a la mujer lesbiana, pobre, indígena, que no es cristiana, que habita en el sur Imagínate. global. Es la que menos poder tiene, Tiene, ajá. el que más poder tiene. Y entonces en esta escalera, pues tenemos que estar tratando de subir, ¿no? Ujú, Porque entre más arriba estés, menos violencia vas a recibir. ujú, Y entre más abajo, está más cañón. ¿Sí? claro. Y como algo que es un derecho, ¿no? A vivir dignamente, al reconocimiento y demás, se vuelve un privilegio, Ujú, ¿no? Sí, Porque, bueno, el mismo, pues, sistema sistema. social está configurado de esa manera. Sí, lo que por derecho de nacimiento te ujú, corresponde, ¿no? Una vida digna, con salud, con respeto, Ujú, etcétera, etcétera. Entonces, por lo que voy viendo, ¿no? Las pláticas a través del CIGE es intentar llegar a la mayor cantidad posible de alumnos ujú. para de alguna manera impulsar esa reconstrucción Claro, sí, sí. mental con la que muchos venimos, ¿no? Que no se trata de decir buena o mala, simplemente ya no se adapta Ujú. a la sociedad actual, ¿no? A la sociedad que tenemos hoy en día. Y tú has podido notar, eso me llama mucho la atención, como algo, algún tipo de patrón o de problemática que digas en la sociedad subcaliforniana, yo creo que esto es del top. Fíjate que hicimos un estudio, esta Lorela y ¿Ah, yo, y sí? esta Arelia ahí en la coordinación, eh, por un proyecto grande donde aplicamos más de 1000 encuestas Órale. y encontramos que la violencia aquí en la universidad que más prevalente era la violencia clasista. ujú. Fíjate, nos Órale. sorprendió, no me lo esperaba, Yo tampoco. pero sí, o sea, como insultos, agresiones que se desprenden por la clase económica. Órale. Ah, bueno, ahí empecé yo. Hasta te iba a decir, a lo mejor por área, no sé qué tuviera que ver, ¿no? Pero porque a mí en mis escasos, no sé, 7 años que llevo como maestra, yo creo que no me ha tocado, por suerte, no me ha tocado algo tan fuerte en ese sentido. Ujú. Ujú. Por suerte, ¿no? Y ejemplos, perdón, digo, para saber más y poder No, es que identificar, sí, ¿no? eso. Ajá, No nos damos cuenta. puede ser, sí. Sí, pues, o sea, de que si no tienes carro, si vienes en Uber, si usas colectivos, Ajá. si traes iPhone o si traes No puedo creer, yo sí, o creí sea, que eso no, o ya no era tan in ujú. estarte, O al menos quienes lo refieren son más sensibles a ese tipo de Ujú. claro, críticas. Sí. también, ¿no? Sí, y a lo mejor sí tiene que ver pues las áreas académicas o la Ujú, carrera, porque si nos fijamos, también se va generando como un perfil, ¿no? Ujú, Que los biólogos marinos tendrían que comportarse o vestir de ujú, cierta ujú. manera, ujú. los de comunicación de una, los de derecho, los de turismo, que nada que ver, ¿no? Pero hasta uno puedes ver y decir, ah, es de tal. Él es de tal Ajá, área, o sí, y ella es no. de, sí. Entonces yo creo que desde ahí entran también estos patrones, ¿no? Y formas de decir, ay, o sea, ¿por qué no usas tal marca, ¿no? Y Ujú. Sí, demás. sí, 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 sí. Qué, ay, qué interesante, qué fuerte, por eso decía yo, ay, qué estómago de Pablo, la Ujú. verdad, pues si nosotros, bueno, yo como profesora que tengo un corazón de pollo y luego se acercan a platicarte ciertas cosas, luego uno no sabe qué hacer con todo eso. Ujú. Ahora imagínate aspectos ya más difíciles de su vida, qué valiente. Sí. Alguien lo tiene que hacer, obviamente, ¿no? Pero Es el sí, trabajo, ese trabajo sí, duro. Y exactamente. allá afuera, pensando en una sociedad sudcaliforniana, vemos eso dentro de la universidad, ¿no? Lo que mencionabas. Pero Ujú, afuera, ahora sí que cómo están nuestros indicadores en Baja California Sur respecto a violencia. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el 2017 más o menos, 17, 18, fueron años complejos Ah, por la sí. violencia acá, cosa que este año, entre el año pasado y este vuelve, ¿no? A Ujú, Sí. ujú. resurgir. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Uy, sí. Bueno,
Fíjate, ese fue ¿Qué mi tema no está de pasando? investigación del doctorado. Mm, Es muy complejo y este, la cuestión de la violencia de alto impacto, lo que conocemos como violencia ya. que proviene desde el narcotráfico, pues ahora sí que necesitamos entenderla desde un paradigma distinto. Eh, Tradicionalmente se nos ha hecho creer que pues los cárteles son estas células de gente salvaje y que México es el gran productor y controlador del narco y todo, pero pues al menos lo que encontré yo en mi investigación es que digamos que el narcotráfico no le pertenece a México, sino que Mm, la estructura del narcotráfico le pertenece a Estados Unidos, ellos la manejan, ellos se encargan de este, manejar toda la estructura financiera, ya se queda el dinero, y para acá controlan territorialmente a los países ujú. con estos ejércitos, Ujú. ¿no? Ejércitos que están incluso armados directamente Sí. desde Estados Unidos. O sea, eso ya es más que un hecho, está más que comprobable, ¿no? Y entonces cuando se desprenden olas de violencia de esta naturaleza, tenemos que observar a factores políticos. Ujú, O sea, ¿quién gana con esta violencia? Ujú. ¿No? O sea, generalmente viene una intención desde allá, desde Washington. ¿Cómo está todo tan conectado, no? Ujú, O sea, es una red ahí que vas tejiendo y hay veces, hace poquito lo hablaba yo con mi mamá justamente, cuando pareciera que se logra algo, sale otra cosa más y vuelven a lograr algo y vuelve a salir otra cosa más. Entonces es como un sinfín, es sí. una cuestión sin fin y lo que yo le decía a ella también es que o esa es mi perspectiva, a lo mejor ni al caso, como si hubiera una raíz que en realidad no se toca esa raíz. Ujú, ujú, O sea, no se le está dando una solución a la raíz que genera todos estos problemas, ujú, ¿no? claro. Pues fíjate, esa raíz pudiéramos llamarla Deep State allá en Estados Unidos, ¿no? Que Ujú, es el complejo militar. O sea, ellos ganan o existen porque hay conflicto bélico. claro, Si no hay conflicto bélico, no no hay. pueden lucrar, ¿no? Y son como parásitos que están ahí comiendo, ¿no? Siempre. Entonces Sí, tiene sí, que sí, haber sí, conflicto. sí, Y, o sí. sea, digamos, un misil interbalístico que van a lanzar, esos que lanza todos los días Ucrania, pues puede costarte 50 millones de dólares. Si lanzas 100, 1000, 3000, pues es muchísimo dinero. Qué dinero, ¿no? Qué gasto Ujú, tan impresionante de economía para mantener. Sí, habiendo tantas otras áreas, ¿no? Que requieren pues atención, inversión, ujú. Sí, etcétera. Y que regresamos al patriarcado, ¿no? La guerra exactamente. Ajá. es un instrumento Sí, sí, patriarcal. sí, 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 para controlar, ¿no? Ujú. El, la gente, el territorio, demás, lo que sea que se Sí. está. Y bueno, Ah, ya avanzando en los temas, ¿cómo es que llegas a trabajar en Texas. en Texas? Ujú. Ah, pues Que ahora sí como la vida te llevó ujú. allá. Ajá, Fue muy sí. afortunado. La verdad es que para la estancia en el Ujú. Ah, doctorado me sí, sí, me invitaron acuerdo. allá a la Universidad de Texas con Héctor Domínguez Rubalcaba. Ujú. Y ya estando allá, pues conozco personas, a un buen amigo, Emilio, y él me invita, me recomienda allí en el Center for Cognitive Education, que es el Centro de Educación Cognitiva, y pues me dan unos grupos, que es Y, trabajo con ok. criminales. Y este centro eso hace, Ujú, como que es para la Readaptación. reincorporación Ajá. sí, a la sociedad sí, sí, de sí. las personas. Ok. Sí, sí, alcanzan la condicional y están obligados a atender a estos cursos que es como manejo de la ira, Ujú. ¿no? Control de impulsos o cambio de mentalidad. O Ajá, sea, Ok. sí. y pues ya tengo que como 3, 4 años trabajando con Un ellos. ratillo, ¿eh? Y les digo que al principio yo tenía la clase el martes
y el domingo ya me empezaba a doler el estómago de que Ay, era muy, sí. muy intenso, ¿no? Y otra de las cosas que me preocupaba era el idioma. O sea, pues Claro. son en inglés. Y pues desde la prepa que hablo inglés, según yo lo hablo bien, pero pues son criminales, ¿no? Entonces me van a buscar cualquier pretexto Ujú, para, ujú. ¿sabes? Para atacarte. Y yo decía, no, pues van a empezar, no, no te entiendo, y habla bien, y la chingada. Pero fíjate que nunca ha pasado, ¿No? nadie se ha quejado, entonces dije, bueno, se han quejado de otras cosas, pero de eso no. Pero no de tu No. inglés. Ahí está, perfecto. Entonces, y bueno, esta actividad es presencial. O sea, estoy intentando imaginarme cómo funciona un día de Pablo yendo al... Ujú. ¿Vas físicamente al centro? No, esto es Es... en línea, son los Ok. cursos en línea. O sea, So- sí tenemos varias, hay como 5 oficinas o 5 escuelas allá en Texas. Y sí hay clases presenciales, pero con el COVID, pues mandaron a todo el Cambió, mundo a, ya. a virtual Ok. y ahorita ya es mixto, Ok. que afortunadamente a mí me toca en línea porque, Ajá. Pues sí, pues por la sí, distancia. sí hay, no, y además que pues, hay gente, pues, personas que son peligrosas, ¿no? O sea, sí ha Ay, habido Pablo, casos. qué valiente. En todos los sentidos, ¿no? O Sí, sea, bueno, porque ha de ser bueno, Mm. muy impactante. Y Pues sí, sí. escuchar y... Fíjate que, por ejemplo, tuve hace poco un líder de pandilla. Eh, Muchos ya salió después de muchísimos años, varios asesinatos, ¿no? Pero gracias al marco teórico desde las ciencias Ujú. sociales, puedo ayudarles a que ellos se entiendan por qué hacen lo que hacen. Que esa va a ser otra pregunta que Ujú. tenía. Y en el momento, y tú puedes ver cómo, o sea, cómo cuando les estás explicando, pareciera que están escuchando algo que les impacta, ¿no? Ajá, que les... Ajá. Y se empiezan a preguntar y siguen y están muy interesados y, y eso les permite abrirse a la posibilidad del cambio. Claro. Lo que hablábamos anteriormente de cómo la sociedad dentro de la categoría de lo masculino, dependiendo del núcleo en donde estás, pues tiene sus códigos de Ujú, conducta. Ujú. Para muchas de estas personas esos códigos era la delincuencia y ellos veían como una mm, obligación ese comportamiento. Entonces, cuando tú les explicas todo esto, se entienden a sí mismos y tienen la oportunidad de cambiar o más bien de ser como realmente son Ujú. fuera de la obediencia. Y aquí un punto se me hace como interesante. También es como una descarga, ¿no? De decir, mm, bien, yo he hecho lo que he hecho, ¿no? Y es mi Ujú, responsabilidad. Pero también es que, volviendo a la programación, pero fui programado Ajá, así y eso no es mi culpa, ¿no? ujú, Entonces creo que también es como una descarga claro. el hecho de decir, el sistema me formó de Ujú, esta manera, ¿no? entonces, no sé si decir todos o la gran mayoría tienen una historia que de alguna manera los orilló, los alentó a ese camino de vida. No fíjate, es que sí, un día sí. despiertes y dices, ay, como que hoy se me antoja, Ajá, ¿no? delinquir, O ¿no? sea, ajá, Fíjate que el grado de abandono social, de desamparo que se vive allá en Estados Unidos sí. es, o sea, no tienes idea, es increíblemente más profundo que aquí en México. O sea, si piensan que aquí estamos mal, es porque no No. se han ido a dar una vuelta para allá, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de los homeless, de las Ujú. personas que sin hogar, Sí, esto no se, o sea, aquí sí pues, habrá una persona que Sí, pero padezca de sus facultades, alguien que se fue en el avión de las drogas y ya no regresó, pues sí se alcanzan a ver, pero tener colonias de sí, campamentos, de muy fuerte. personas que tienen años viviendo ahí. O sea, tengo muchísimas de estas personas homeless que, que están atendiendo los cursos y que no tienen hogar. y por ejemplo, antes del programa nos Ujú, mencionabas que todos estos cursos o esta pues reestructuración
personal para volver a incorporarse socialmente, pues tiene un costo. Ujú. Pero, ¿y ellos cómo lo solventan? Tienen que trabajar. Sí, sí, no, o sea, este Uy, mecanismo Dios es mío. muy impresionante en el sentido, pues ya ves, todo está privatizado en Estados Ujú. Unidos, allá no hay, el Estado no tiene esta función social como aquí en México, y No hay afortunadamente sí papá lo tenemos. Estado. Ujú. Y el sistema penitenciario desde los 70 se convirtió en un negocio, o sea, se Ujú. privatizó. Ahora ya hay accionistas, los accionistas desarrollan cárceles y por cada preso le cobran al Estado. Entonces, entre más presos, más No ganan. inventes. Mm. Pero pues resulta que ya muchos presos no es suficiente, ¿no? Hay que hacer sentencias más largas. Entonces hablan con los jueces, los invitan, los jueces son son inversionistas también del sistema Inversiones. penitenciario y ahora hay sentencias más largas y eso le llaman como tolerancia cero. Te robas una Ah, manzana, vas a la cárcel por 5 años, ¿no? Este Ok. tipo de situaciones. Y luego resulta que ya no es suficiente el dinero Ujú. por las sentencias largas, ahora hay que inventar nuevos delitos. Entonces ya si tú cruzas la calle por donde no debe, pues es Me delito, viste ¿no? feo, órale. vas Fíjate a... que, por ejemplo, tengo una muchacha, ella, mamá soltera, tiene que hablar con el papá, entonces estaciona su auto, llega el papá de la niña y deja a la niña con el carro encendido en la sombra, este, ahí dentro del carro, mientras ella platica con el papá en el otro carro, ¿no? O sea, lo estoy Ujú, viendo. ujú. Pues eso es un delito, se Sí, llama, algún abandono de algo child endangerment, como pones en peligro al Al menor. infante. Ajá. menor. Y pues tienes que, o sea, es delito, tienes que pagar abogado, tienes que pagar las fianzas, el tiempo de cárcel y la condicional por 5 años. No invente. 5 años tienes que estar yendo con el oficial de libertad condicional, tienes que pagarle la sesión. El oficial te dice, ¿sabes qué? Necesito un antidoping y vas o sea, Ir a este lugar. sí, sí, Sí. puedes ir a este Ujú. lugar y ahí te va a costar 50. Si se ponen buena onda, te mandan donde cuesta 10, ¿no? Este, No manches. y además tienes que hacer servicio social. Y si no tienes tiempo para hacer servicio social, tienes que pagar cada hora de servicio social como en 20 Es un dólares. negociazo. O sea, Súper, sí, sí. súper. Y hay personas que tienen sentencia de libertad condicional hasta por 10 años. Y 10 años durante en 10 estas. años Ajá. tienes que estar Ajá. pagando, pagando. Estoy en shock, la verdad. Pues sí. Y esta parte que mencionabas de una como sociedad en abandono es Ah, también parte por ahora sí que las mismas formas en que los, digamos, padres tienen que trabajar, dejan a los hijos Ujú. solos, se van a otros, Sí, sí. a refugiar híjole, como con otras personas. Ujú, qué sí. complejo, ¿eh? Sí, sí, o sea, eso es, o sea, yo le llamo la máquina del desamparo, Mm. ¿no? Sí, recuerdo eso, Sí, sí, Ajá, esa sí, frase. sí. es papá y mamá tienen que trabajar todo el día para poder pagar el costo de vida. ¿Y quién cuida a los niños, a las Ujú. niñas? Pues nadie, se cuidan ahí. Y así es donde empieza, ¿no? O sea, El más todo, grande o la más grande todos cuida, los ¿no? pandilleros que tengo, pues estaban en el vecindario y Y estaban alguien. solos, ¿no? Ujú. Sí. O sea, ¿qué cultura, qué valores van a adoptar estos chavitos que no tienen nadie más? Pues los del barrio. Claro. Sí, y se van a ir a quien los cuida o quien les hace pensar que estoy al pendiente, yo te Ujú, alimento, puedes contar conmigo, Ujú. ¿no? sí, Porque al final de cuentas requieren atención y se los dan personas que pues no Que no son. deberían, ¿no? ujú, Sí, Es un respaldo. Bueno, me imagino parte de esa necesidad de sentirte que eres parte de algo, ¿no? absolutamente. En tu ujú. casa no te dan eso, entonces pues lo buscas en el barrio, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ahí, y pensando que también acá a lo mejor no de la manera tan exponencial que se presenta con los vecinos, pero también tenemos casos así, ¿no? Porque bueno, ya aunque trabajemos mamá, papá o las cabezas de familia, pues
pues a veces Ujú. no es suficiente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, se requiere trabajar más y más y más. Y puede que también estemos copiando nosotros ciertos modelos, ¿no? De allá. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer o qué reestructuración tenemos que hacer en la sociedad para decir, ¿no? Pues sí. Porque tampoco podemos, Dejar de como diría trabajar. en algún momento, dejar de trabajar o volver a la cueva, ¿no? Diría la Ujú. doctora Ah, sí. Antonina, Ajá. ¿no? Pues fíjate, íbamos así volando para allá para convertirnos en un mini Estados Unidos, desde Fox, Calderón, bueno, Ujú, desde ujú. Cedillo, ¿no? Con todo esto de las privatizaciones. Pues que el sentido de la privatización es hacer de fortunas públicas, Ujú. fortunas privadas, ¿no? Ujú. Eh, mediante la privatización. Entonces queríamos ser como Estados Unidos hasta que llegó este Obrador y ahí se paró la cosa. Ujú. Incluso Genaro García Luna y Felipe Calderón Ujú. iniciaron el proceso de privatización de las Ujú. cárceles, o sea, copiando el mismo modelo, vieron el negociazo que Órale. es y empezaron con ese proceso y creo que Carlos Slim le entró al negocio de Inversionista. construir cárceles, sí. Entonces, Ay, qué para allá triste. íbamos, ¿no? Ahora, con Obrador, pues cambia la cosa. Ujú. Y una de las primeras cosas, hay factores que nos indican cuando el Estado tiene conciencia social o busca este, cuidar a la población. Y una de estas, el primero, el número uno, es cobrarle impuestos a los ricos. Claro. O sea, ya hay unas entrevistas con Raquel Buenrostro cuando están en la lucha por cobrarle impuestos, por ejemplo, a Walmart, que nunca pagan, en ningún país paga Sí. impuestos y que tuvo que pagar, bueno, cobrarle impuestos a los ricos, ¿no? Entonces, de ahí de esos impuestos se pagan los programas sociales. Ujú. Y si mis papás están trabajando todo el día, pues al menos yo puedo estar en una actividad, Ujú. ¿no? Donde me están viendo, alguien me está cuidando. Entonces ahí ya es un factor de protección. Luego con las becas del Ujú. bienestar, con todos estos proyectos de asistencia social, pues sí, son factores de protección. Sí. Este, cada, digamos, cada 1,000 pesos puede traducirse en 2 horas, 3 horas menos de trabajo que puedes estar con Ujú. tus hijos, Con ¿no? ellos. Ok. O sea, entre más sea tu ingreso, más tiempo vas a poder De estar con tu calidad. familia. Ujú. Ujú. Es que tengo la cabeza y me estaba yo también, en algún momento lo comenté con mi mamá. Aquí lo que me parece y está bien, lo único que me parece arriesgado es si no hay esa conciencia, entonces ya se hizo una fiesta, hasta en rimas se los dejé. O sea, si yo no tengo en esta parte como de es un apoyo que me puede servir para esto, y lo agarro para esto otro que no debería, ahí ya Ujú. es a lo mejor una manera de propiciar que la población, ¿sí me explico? O, o no lo Tú ves dices el uso que que consciente que se le sí, dé a estos cada persona apoyos. que le pueda dar ese apoyo, ¿no? Igual, pues estamos, bueno, desde nuestra libertad, ¿no? Decir, bueno, es mi Sí, beca, yo sí, me la sí. gasto en lo que yo quiera. Pero sí es importante justamente decir cuál es la intención de Eh, estos apoyos, ¿no? Y justo esto, ¿no? Decir, a ver, se te da esto, pero no es ahora sí que para que vivas ujú, 2, 3 ujú, veces con más cosas de lo que haces ahora, ¿no? ujú. Sino estar consciente de que eso te va a permitir calidad, Ujú. ¿no? Sí, Vivir de una manera más, esa es la parte que a mí me preocuparía que Ajá. como sociedad, no sé, porque ciertamente después podemos pasar al otro lado, decir, a ver, aquí estoy esperando, tú manténme, ajá, Ah, ¿no? Que papi sería el otro Estado, extremo. pero fíjate, ¿dónde ponemos la atención? Tiene que ver mucho con las narrativas que hemos escuchado. también. Sí, Vamos a hacer el vamos a discurso. hacer lo Ujú. mismo, pero vamos a poner la atención en un lugar más relevante. Porque no es lo mismo con una pensión de 6,000 pesitos Ujú. comprarme unas caguamas, ¿no? Así de, no. Imagínate con una condonación No, hombre, de 100,000 millones de pesos no, no que le manches. hace Hacienda a Ricardo Salinas Ajá. Pliego. ¿Qué va a hacer con ese dinero?
¿Ah? ¿En qué se lo va a gastar? No en unas caguamas, obviamente. Se va a comprar un yate, ¿no? Ahora, este Ricardo Salinas Pliego tenía un yate que costó muchos millones de dólares, ¿no? Más de 6 caguamas sí se compró con eso. Este, pero ahí no hay una crítica social. Nosotros no Claro, estamos indignados porque el tipejo claro. ese se compró un juguete que costó miles de millones de dólares con el dinero que pues, es de Sí, nosotros, sí, ¿no? De sí, nuestra sí. población. Entonces, a mí no me indigna que la gente se compre una caguama con eso. Está bien, ¿no? Está bien. A mí lo que me indigna es que haya multimillonarios gastándose el dinero de los impuestos que le Ujú, pertenecen al ujú. pueblo. Eso es lo indignante. Sí, sí, o sea, tienes razón en el hecho de decir, la misma situación se presenta con Es alguien que, diferente. ajá, a diferente escala, ¿no? Y el punto es, ¿qué impacto a la larga tiene uno u otro, ¿no? Ujú. Porque sí, ¿no? ¿Qué se pudiera hacer si se reciben aquellos millones, ¿no? Que pueden ayudar a más personas a mejorar más servicios públicos, Sí, hospitales, sí. escuelas? ¿Y qué se puede hacer con una beca, no sé, de 6,000 2,000 o pesos de o lo seis que mil sea. pesos, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, es donde está la atención. Y creo que también es parte un poco de en dónde se centran nuestros, em, desde privilegios, en dónde se centra nuestra atención, en dónde se centran nuestros valores, en dónde se centra todo eso. Ujú. Que de alguna forma es un reflejo de pérdida de muchos aspectos que a mí me da como esa sensación de que es parte de lo que sucede en la sociedad de nuestros vecinos, Ujú. ¿no? Cuando tú comparabas allá con lo que se vive en México, me da que es como ese reflejo de la ausencia de muchísimas cosas, Ujú, sí. ¿no? Fíjate, una vez, ellos no eran, estaban en el programa, pero estaba haciendo etnografía allá en Los Ángeles. Y entrevisté a este muchachito, muy sensible, es artista, Ok, ¿no? Y él, pues, creció sin papá, la mamá siempre trabajando, y él solo con los hermanos, Artista, el gráfico. ok. Y este, me hice llorando, es que tú no sabes cómo es vivir aquí en esta ciudad, donde no hay arte, donde no hay órale. cultura, donde no hay nada. Lo Ujú. único que hay son negocios. Ah, O sea, los papás de mis hermanos se van temprano a trabajar, llegan ya a las en la 8 de la noche. noche Ujú. cansados con un 24 de cervezas se echan sus cheves, se duermen y así, Hay que ¿no? apaciguar la Y mente. ya no existe nada más, o sea, no hay vida social para ellos. Y si se van a los parques, pues ahí está la policía y la policía son unos perros que están o sea, que odian a las comunidades mexicanas, ¿no? Ujú, Entonces ujú. no hay vida para ellos allá en Estados Unidos. Y uno ve aquí cómo es la vida aquí en La Paz y dice, estamos No, hombre, es un privilegio, ¿no? claro, En verdad que es un privilegio. claro que sí. Entonces el Sí, sueño americano se convirtió ahora sí que en la En pesadilla, una ¿no? pesadilla. pesadilla, exactamente. Sí, y lo importante, ¿no? De tener como estos espacios, bueno, dentro de las familias, hacer estos momentos, ahora sí que especiales para la convivencia, que ya uno lo va normalizando. Pero yo que crecí también en una ciudad pequeña y Ujú. demás, ya se te hace algo tan normal el hecho de estar en el porche tomando Ujú. café, ¿no? Claro. O conviviendo con los abuelos o con los tíos, obviamente con los papás, los primos, pero ya eso es porque es un pueblo pequeño o una ciudad pequeña, pero si ya lo llevamos a las ciudades grandes, pues, ¿no? Se va Se ha La perdido. dinámica va cambiando, ¿no? Y como es importante para, o sea, formar personas, pues Personas. sí, Ujú. personas. Sí, con sentido humano, sí. Es Sí, una base sólida, ¿no? Pues sí, esos perdón. momentitos, Ujú. ¿no? Con la familia, con los seres queridos, cercanos, demás. Ya me hicieron por acá señas de que Ay. nos quedan 5 minutos. Bueno, y qué sigue? ¿Cuáles son los planes para Pablo, pues
en esta línea, pues tanto de investigación y de acción, ¿no? Porque eso es algo muy Muy interesante, aplicado, que no súper, solamente súper. está en una tesis, en Ujú. nuestra biblioteca, Claro, sí. sino que lo estás aplicando Ujú. y pues que esto puede llevarnos desde la reflexión hasta interferir en, pues en cambiar vidas, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Pues fíjate, ahorita estamos trabajando con el DIF, está Lorela, Héctor y yo. Ah, qué Estamos, bien. les presentamos, les entregamos ya un manual para Uy. trabajar con los empleados del municipio que atienden violencia. Ok. Ya les estamos dando los cursos de capacitación, hemos tenido una respuesta increíble y la verdad es que ha sido muy efectivo. También estamos trabajando con el ayuntamiento, con el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres Mm. para, pues, también trabajar en este sentido, para disminuir la violencia y capacitación, para que otros puedan, otras personas puedan eh, atender. Y seguir allá en Texas con estos programas la verdad es que es muy difícil, pero pues aprendes mucho. Valoras, yo Ajá, creo, sí. ¿no? Y pues por ahí un postdoctorado. Sí, o Vamos sea, viendo temas, la... ahora sí que temas tienes Un muchos. chorro de Sí. dónde cortar, un montón, ¿no? Sí, no, y pues bueno, también en parte de esto, el trabajo, ¿no? Yo me imagino que sigue desde la universidad, desde la SIGE, formando una comunidad universitaria, Ujú. pues más. Sí, la verdad que yo creo que el mensaje para todas y todes es que hay que construir una comunidad bonita, Ujú. porque Eso, que respetuosa. valga la Sí, pena venir, pasársela bien. O sea, ¿para qué venir a sufrir a la universidad, no? ¿Para qué hacer de Así es, de la universidad un lugar hostil? exacto. No vale la pena. sí, Sí. y siento que debe ser pues un lugar donde todas las voces sean escuchadas, aunque suena algo muy trillado, pero realmente así debe de Ujú, Sí, ser, ¿no? Desde el respeto y qué mejor lugar, ¿no? ujú. Que en una sí, universidad. ese universo de ideas que Es luego dices, ¿no? exactamente, sí. Pasamos muchas horas a veces. Ujú, Yo, o sea, para mí fue de las etapas, ay, cómo me divertí, qué bárbaro. Y fíjense, y es sí los estudiantes, las estudiantes, pero también el Sí, personal académico, administrativo, todos, ¿no? ujú. Influimos en que sea una muchísimo, comunidad así. muchísimo. Pues agradecerte, Pablo, por tu tiempo, ya que Sí, vemos que tu agenda está así súper llena, sí, sí, sí. por compartir esto. Y la verdad es que sí nos dejas reflexionando en la responsabilidad individual que tenemos, ¿no? Mm. Porque ciertamente, aunque sí sabemos que hay otros que son más responsables, pero al final de cuentas hay una corresponsabilidad, ¿no? En Porque podemos decidir ciertas cosas y ahí creo que se puede marcar la diferencia, aunque sean pequeños núcleos, Ujú, ¿no? claro, hacer un cambio, ¿no? sí. Sí, De a poquitos vamos haciendo más. Muy bien, sí. Bueno, muchas pues gracias. muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, que es nuestro último programa de este Ajá. semestre. Ya Así nos es. vamos de vacaciones, también para dejar descansar aquí a los compañeros. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos en redes y que tengan excelente tarde. Gracias, hasta luego.